Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Nahum, y llegamos a este capítulo 3, que es el capítulo final de esta profecía. Y queremos decir que era nuestra intención finalizar el estudio de este libro de Nahum en el día de hoy, pero debemos confesar que al analizar lo que dice este capítulo, descubrimos que es otro de esos maravillosos capítulos que encontramos en la palabra de Dios. Creemos que Dios nos ha dado su palabra en su totalidad, y Él no quiere que dejemos de lado ninguna de sus partes. Pongámonos entonces en marcha aquí en este capítulo 3 de Nahum. El tema de este tercer capítulo es la acción vengadora de Dios justificada. Es decir, tenemos aquí la causa de la destrucción de la ciudad de Nínive. En este capítulo podemos ver la causa que justifica a Dios en la destrucción de esa ciudad. Este es un ejemplo del hecho de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es cierto de cualquier nación. Usted puede ver que Dios trata no solo con personas, sino con las naciones en muchas maneras, de forma muy similar. Ahora notemos lo que tenemos en el primer versículo de este capítulo 3. Tenemos aquí un cuadro que describe la condición interna de la ciudad. Es una ciudad llena de mentira, lo que señala la cultura de esa ciudad. También ellos tenían esclavos, como veremos en estos dos versículos ahora. Debemos señalar el hecho de que muchos críticos literarios han encontrado en el capítulo 3 de Nahum una de las descripciones más vívidas de la destrucción de la ciudad que uno se pueda imaginar. Y usted no va a encontrar en ninguna otra parte un lenguaje más descriptivo que el que se encuentra aquí. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 3 de Nahum. «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta». El cuadro que tenemos aquí es muy vívido, por cierto. Es una ciudad sanguinaria. Nínive es la capital de Asiria, y esta nación era conocida en el mundo antiguo como una nación muy brutal, muy sanguinaria. Eran muy temidos y sembraban el terror en todas partes. Y eso lo sentían todas las naciones vecinas, como hemos dicho anteriormente. Y cuando alguna ciudad se encontraba en el camino del ejército de los asirios, que pasaba como un huracán, aunque se movían lentamente, pero devoraban todo lo que se encontraba a su paso, cuando ellos se acercaban, una comunidad entera, todo un pueblo se suicidaba en lugar de caer en sus manos. No vamos a entrar en demasiados detalles aquí, aparte de decir que aquí se nos presenta una descripción vívida de lo que era esa ciudad. Una ciudad llena de mentiras. Creemos que esta descripción puede darse a muchos países en el presente. La mayoría de ellos proporciona muy poca información, pero a sus habitantes se les da demasiada propaganda. Y eso no solo corresponde a la capital de cada país y a los medios noticiosos, sino que proviene de todas partes. En realidad, aún las noticias son propaganda, inclusive lo que informa el gobierno central. No interesa cuál partido político se encuentre en ese instante ocupando el poder. Es muy difícil descubrir la verdad en todas las propagandas que se nos presenta. Y lo que se necesita en el presente, amigo oyente, es la verdad. Una de las razones por la cual Dios juzgó a esta ciudad de Nínive, amigo oyente, es porque estaba llena de mentiras y de rapiña. Y en el día de hoy, usted sabe muy bien que las cosas en su casa no están muy seguras. No es de sorprenderse, pues, que cuando uno viaja por diferentes países, en diferentes ciudades, puede ver las casas que tienen rejas en sus ventanas. Las puertas tienen seguro y candado, como si fuera un banco. Sin embargo, esa es la costumbre en todas las casas, para cuidarse de los ladrones. Y aún así, decimos que vivimos en una nación o en naciones donde sus habitantes respetan las leyes y el orden público. No obstante, podemos ver que la realidad es muy otra, por cierto. ¡Qué descripción más acertada de nosotros en el presente, amigo oyente! Es como si hubiéramos preguntado a Nahum, ¿de quién estás hablando? ¿De nosotros? Porque estaba presentando una descripción muy clara de Nínive, pero es un cuadro que nos describe muy claramente a nosotros y a nuestras propias naciones. Como ya hemos visto, este pequeño libro y también el libro de Jonás revelan que Dios trata con las naciones gentiles. Él lo hizo en el Antiguo Testamento, y el gobierno de Dios, amigo oyente, actúa en el gobierno del hombre en el presente. Y Dios controla hoy el pecado del hombre. Él puede controlar una nación. Y usted puede observar a través de la historia, amigo oyente, grandes civilizaciones, una detrás de la otra, derrumbándose y desapareciendo en el polvo de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios las juzgó, amigo oyente. Esa es la razón. Y nosotros no somos algo especial de Dios.
Pensamos que lo somos. Y que de alguna manera vamos a escapar y vamos a salirnos con la nuestra. Pero, amigo oyente, eso no va a suceder. Tenemos una seguridad que puede ser falsa porque Dios es quien derriba a las grandes naciones. Y Él las derriba como ha dicho aquí. En el siguiente libro vamos a ver algo, nuestros ojos serán abiertos a algo que según pensamos nosotros, debería alarmarnos en el presente. Pero notemos esto ahora. Él da una descripción muy vívida de estos carros. Se parecen a tanques, eran los tanques de guerra del mundo antiguo. Estos entraban a la ciudad, y cuando entraban, el chasquido del látigo podía oírse por todas partes. El que guiaba el caballo hacía sonar ese látigo, y uno podía escuchar el resonar, el retumbar de las ruedas sobre las calles. Amigo oyente, uno podría escucharlos cuando ellos entraban. Fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, dice aquí. Esos carros no podían entrar, sino que estaban saltando sobre algunas cosas, especialmente cadáveres. Ahora usted puede notar que esta descripción continúa. En estos primeros 2 versículos se describe la condición interna de la ciudad. Mentiras y rapiña es lo que marca la cultura y el clima de la ciudad. Y ellos también tenían esclavos, como veremos. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 3 de Nahum leemos: jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Es increíble la cantidad de muertos que había en ese lugar. Si una bomba cayera en una ciudad llena de habitantes hoy, quizá podríamos ver el mismo resultado. Probablemente haya naciones que se muestran amigas de otras, pero que no dudarían un instante en lanzar una bomba en un país vecino si pensaran que con eso iban a ganar algo. Ahora aquí tenemos en realidad aquello que caracteriza la condición externa de la ciudad. Ellos eran un enemigo brutal y cruel. Y aquí se nos presenta este cuadro. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 3 y también en el versículo 4. Ellos están cosechando ahora aquello que habían sembrado. Leamos el versículo 4 de este capítulo 3 de Nahum. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hay varias cosas que deseamos destacar aquí. Una es la vergüenza de esta ciudad. Es comparada a una ramera. Y ya que Dios la compara a una ramera, como dice aquí, ramera de hermosa gracia, es una ramera a la que todo el mundo está tratando de cortejar. Tenemos aquí que era maestra en hechizos. Eso se menciona 2 veces, porque dice aquí maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Notó usted, amigo oyente, que esa palabra hechizos se menciona 2 veces? Aquí se está hablando del mundo del oculto. No diga usted, amigo oyente, que la idolatría del mundo antiguo es algo sin importancia. El apóstol Pablo llamó a un ídolo nada, diciendo que no hay nada en un ídolo, y eso es cierto. Pero detrás de un ídolo está Satanás, y detrás de la idolatría estaba aquello que era satánico. No creemos que sea necesario hablar demasiado en cuanto a esto. Si usted no está familiarizado con lo que está sucediendo en el mundo del oculto, entonces no se ha enterado de lo que sucede, por ejemplo, en el estado de California, en los Estados Unidos. Y eso no está teniendo lugar en lugares apartados y entre criminales, sino que está teniendo lugar entre personas educadas en las universidades. Y está teniendo lugar en las mejores zonas de las ciudades, donde llegan los hechizos, las brujerías. Es sorprendente ver cuántas personas van a comprar esos horóscopos y siguen lo que allí dice. Y hay muchos que llevan amuletos, dijes de buena suerte, muñequitas y cosas por el estilo. Y eso está creciendo rápidamente en una edad materialista y en una cultura que se pensaba que ya no necesitaba esta clase de cosas. Sin embargo, ahora vemos que estamos regresando a esto. Eso es exactamente lo que había pasado con esta ciudad, amigo oyente. Esta ciudad se había entregado a este tipo de cosas. Y Dios está diciendo aquí, yo estoy justificado en castigar esta ciudad a causa de esto, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Ahora, cuando lleguemos al fin de la presente edad, la iglesia organizada, llegará a ser una ramera y se entregará a esta clase de cosas. Nosotros pensamos que ya en el día de hoy se puede apreciar un movimiento en esa dirección. Todo eso en el presente es algo peligroso. Un predicador que predica muy bien la palabra de Dios, cree en las lenguas y cree en la sanidad, este hombre dijo, en el día de hoy está expresándose un verdadero peligro en el movimiento de lenguas, ya que no es solo un grupo el que lo tiene, sino que también en el ocultismo se está demostrando esto.
Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso, aún en la propia iglesia donde asistimos. Creemos que esto es algo sorprendente, amigo oyente. Y este es un hombre que tiene discernimiento espiritual y él se siente reticente a involucrarse en algo como esto. Y permítanos presentarle una advertencia para usted, amigo oyente, y es que, aunque una cosa parezca tener una señal de algo sobrenatural, es mejor que usted la examine muy bien, de una manera muy cuidadosa, para ver si es bíblica. Tiene que ser bíblica antes que pueda ser sobrenatural. Y si es sobrenatural, pero no es bíblica, entonces no es de Dios. Y hay solamente otra persona, una sola persona que actúa en lo sobrenatural, con la excepción de Dios, y ese es Satanás. Satanás trata de imitar, de duplicar a Dios en todo lo que puede. Así es que aquí tenemos la razón que Dios está dando, por la cual Él justifica sus acciones al destruir esta ciudad. Y luego dice en el versículo 5 de este capítulo 3 de Nahum, «Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza». Él dice aquí, «Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos». Y esta es la segunda vez que se presenta esto. Y esto es lo que Dios dice contra Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, y creemos que se refiere, como ya dijimos, a la nación de Rusia. Eso está claramente indicado y no deja lugar a duda. Hace un tiempo atrás, quizá no aceptaríamos una expresión como esta, de que estos capítulos se referían a esa nación. Pero luego de haberlo estudiado, y aquellos que lo han estudiado con nosotros, tienen las notas y bosquejos del libro de Ezequiel que enviamos, saben que analizamos todo detalle allí, y presentamos 3 o 4 razones por las cuales estamos seguros, convencidos, de que esta nación es la que se menciona allí. Esta es una nación que ni siquiera existía en la época de Ezequiel, pero Dios dice, «Heme aquí contra ti». Ahora aquí tenemos una nación a la cual Dios está diciéndole, «Heme aquí contra ti». Pero no es porque sea una nación atea, sino porque es una nación politeísta. Es una nación que se había entregado a la idolatría, pero detrás del ídolo estaba el ocultismo. Detrás del ídolo se encontraba esto de las hechicerías. Y la hechicería es una realidad también en el presente, amigo oyente. Y los hombres están descubriendo que hay una realidad en cuanto a esto. Y son aquellos que se encuentran en esferas superiores los que están descubriendo esto. Muchas personas que se encuentran en posiciones de poder, posiciones gubernamentales, están dirigiéndose a aquellos adivinos para que les digan el futuro. Tratan de saber las cosas, quieren saber el futuro. Y Dios dice ahora, «Heme aquí contra ti», dice Jehová de los ejércitos. Luego sigue diciendo, «Y descubriré tus faldas en tu rostro». En el día de hoy se ve demasiada desnudez, y hay personas que de manera descarada tratan de llamar a eso arte, presentando aquello que es erróneo y muy pecaminoso y muy sugestivo, y lo llaman arte. Pero dicen esto de manera muy descarada, por cierto. Y en el día de hoy se está mostrando la desnudez tanto del hombre como de la mujer. Pero en aquel día, esta civilización se había hundido mucho, pero no tanto como la nuestra. Ellos no estaban mostrando el cuerpo humano de la forma en que se puede ver en el presente. No se habían entregado a esto. Es decir, que era una desgracia para una mujer ser mostrada desnuda. Pero hoy en día, usted puede ver la desnudez tanto en los periódicos, las revistas, las propagandas, el Internet. Y Dios está hablando aquí de la vergüenza que Él va a traer sobre Nínive. Él dice, «Y descubriré tus faldas en tu rostro». Es decir, voy a levantar tu falda sobre tu rostro. Te has portado como una ramera y yo te voy a desenmascarar. Y de todos esos detalles tan terribles, esta era una verdadera desgracia. Él dice, «Y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza». Eso es lo que Dios dice que va a hacer por esa nación. Amigo oyente, esa gran nación de Asiria, con gran riqueza, una gran civilización y con mucho poder, sin embargo, cayó al abismo y nunca más se levantó. Y Dios había dicho que eso era lo que iba a hacer con ellos. Ahora, en el versículo 6 dice, «Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol». Es decir, que Dios está diciendo que la iba a derribar completamente. Dios está diciendo, «Yo estoy opuesto totalmente a ti, y voy a presentarte ante el mundo tal cual eres». Y las excavaciones que sacaron a luz esta gran civilización revelan que todo esto es acertado. Solo que aquí tenemos una descripción muy gráfica y una profecía que fue dada mucho tiempo antes de que eso ocurriera. Eso es algo, amigo oyente, muy sorprendente, por cierto.
Dijimos al comienzo que no pensábamos que íbamos a poder terminar en el día de hoy este estudio. No sabíamos si este sería nuestro último estudio en el libro de Nahum, pero como ya puede apreciar, amigo oyente, no es el último. Y ya pensábamos que sería así porque aquí se presenta una descripción que no queríamos dejar de lado porque tiene una aplicación tremenda para nosotros en el presente. Y es un cuadro tan apto de la situación del día de hoy y revela el método de Dios en su trato con las naciones del mundo. No creemos que Él haya cambiado su método, y si no lo ha cambiado, amigo oyente, entonces tenemos problemas. Un gran problema, por cierto, y es necesario, por tanto, que cada uno de nosotros oremos por nuestra propia nación. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo estudio seguiremos considerando los versículos 7 al 19 de este capítulo 3 del libro de Nahum, y le sugerimos los lea detenidamente. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente.